Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. Hace 60 años, Doña Concepción encendió un trompo y sin saberlo, encendió también una tradición. Desde entonces, sus tacos al pastor han acompañado desveladas, festejos y esos antojos que no pueden ignorar. 60 años después seguimos su receta, su sazón y su amor por darle felicidad a la gente en una tortilla, el tizoncito. Los creadores del taco al pastor, el sabor que Doña Concepción comenzó y que tú mantienes vivo cada día. Ven a celebrar 60 años de puro antojo. Estás escuchando Desde Adentro, el espacio donde nos conectamos con lo más profundo de nuestro ser. Un lugar para reflexionar, aprender y explorar los temas que nos ayudan a vivir con mayor conciencia. Hoy, acompáñanos en este viaje hacia lo que realmente somos. Bienvenidos. Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto teneros por acá Desde Adentro, desde G6 Radio, en un miércoles más. Aprovecho para de una vez mandar un saludo a la Gaceta de Paz desde Monterrey, Nuevo León, para mandarles un abrazo. Espero que estén disfrutando este frío miércoles. Y doy primero el saludo a mis compañeros, tanto en cabina como remotos. Primero en cabina. Pepe, qué gusto verte. ¿Cómo estás hoy? Bien, mi querido Miguelón, con un placer y un gusto de estar aquí con ustedes en este programa tan especial que vamos a tener el día de hoy. Buenos días, amigos. Buenos días, Claudia. Buenos días. Y antes de presentar a Claudia, pues doy saludo al capitán, Alberto Mingram. ¿Cómo estás, capitán? ¿Qué pasó? Muy buenos días desde la residencia Mingram, aquí en la del Valle. Les saludo con todo gusto este miércoles 14 de enero. Un fuerte saludo, Pepe, Mike, Marcelino. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. Marcelino, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues desde la eterna primavera, con el frío, no tan primavera, pero muy rico porque le cambiamos un poquito, nos ponemos más tapaditos, como Pepe, mira, chalequito. Sí, el uniforme de la cabina, me quedo Marcelo. Exactamente, Pepe. Qué gusto saludarlos, qué gusto, queridos amigos. Bienvenida, Claudia, mucho gusto. Pues esperando un programa de lujo contigo. Pues ahora gracias sí, a todos. Les presento a Claudia Caloca, es psicóloga y terapeuta, certificada en desprogramación evolutiva. Nos acompaña pues desde Jalisco, así es que hoy estamos desde muchas localidades. Qué gusto tenerte por acá, Claudia. Y gracias. Ella se dedica mucho a ver el origen emocional de los conflictos, identificando las dinámicas transgeneracionales y los patrones heredados y cómo resolver todas estas situaciones. Pero pues ahorita nos platicará de qué va todo esto y en específico de algo que se llama el proyecto Sentido, ¿no? Que es interesante que nos cuente. Yo tuve el gusto de conocer a Claudia en realidad vía las redes sociales. Coincidimos por ahí y pues ahora empezamos estas colaboraciones conjuntas. Muy bienvenida y ahora sí ya hablamos mucho. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, estos son temas que no son muy conocidos y que gracias por haberme invitado para que se difunda un poco más esta información. Puesto que esto en específico que vamos a hablar del proyecto Sentido es algo que nosotros como seres humanos no tenemos ni idea de lo que es. Claudia, un favor, perdónanos, pero sí. Te escuchamos un poquito lejos. No sé si te pudieras acercar un poquito más al micrófono o... Ok. Ándale, por ejemplo, a esa distancia estás maravillosa, gracias. ¿Ahí está? Perfecto. Ok, ¿ahí se escucha mejor? Mucho mejor. Ok, en cuestión a lo que viene siendo el proyecto Sentido, como les menciono, no es algo muy conocido por las personas y que yo como psicóloga, muy en lo personal, considero que sí deberíamos de tomar en cuenta, puesto que muchos de nuestros problemas, conflictos en la edad adulta vienen desde la gestación. Perdón, ¿Sí te seguimos oyendo un poquito lejos. Ok, ¿ahí se escucha mejor? Ahí se escucha súper bien. Ok, les explico que el proyecto Sentido es esta parte, desde la gestación nosotros vamos marcando, queriendo y no, nuestro comportamiento. Y voy a empezar explicando qué es el proyecto Sentido. Es esto que va a marcar a mi vida y es
esto va a conllevar un comportamiento específico. ¿Qué es el proyecto sentido? Es ese proyecto que mamá y papá le dan sentido a mi vida. Por ejemplo, puede ser que mi mamá, en el momento que ella quedó embarazada, va a marcar mucho si, por ejemplo, ella quería estar embarazada o no. ¿Sí se escucha bien? Si te acercas un poquito más, pero sí se oye, pero si te acercas más te oiríamos mejor. Gracias. Ok, creo que estaba fallando un poquito. ¿Ahora sí? A esa distancia es perfecto. Ok. Ok, les comento que el proyecto sentido es esto que nos ayuda a entender cómo es que las emociones y las vivencias de los padres antes, durante y después del embarazo influyen mucho en mi vida emocional. Entonces, como personas, esto nos va a marcar bastante. O sea, ¿me quieres decir que lo que estén viviendo mis padres, el momento de que me van a engendrar a mí, va a tener un efecto en mi vida futura? ¿Es así un poco? Sí, totalmente. De hecho, tiene mucho que ver el entorno, lo que viene siendo el estado emocional de la madre, va a marcar muchísimo en mi vida. Por ejemplo, desde el momento uno que mamá se entera que está embarazada, va a marcar en mí bastante, incluso en mi comportamiento después. Imaginemos que la mamá no quería estar embarazada, en ese momento va a sentir como un rechazo y esta herida de rechazo se va a marcar toda mi vida, hasta la edad adulta. Hasta que yo me dé cuenta y me percate de esa herida, es cuando yo la voy a trabajar y puede ser que mi vida empiece a cambiar en varios sentidos, porque no nos damos cuenta, porque esto es inconsciente. A lo mejor la mamá... ¿Sí se escucha bien? Sí. Más o menos, pero adelante, seguimos porque está muy interesante. Es que sí me preocupa mucho que no se entienda bien. No, sí. Entonces, durante el embarazo, la mamá, ella va a marcar mucho lo que es la vida de este bebé, ya sea que sea una persona que es rechazada, que a lo mejor la mamá no quería tener ese bebé, a lo mejor el bebé, a la hora de estar en el vientre, yo voy a percibir todas las emociones, toda la situación de mi mamá, todo su entorno, y eso va a marcar mi vida por completo, el resto de mi vida. Si yo no me doy cuenta de esto, yo voy a estar viviendo situaciones donde a lo mejor, por más que yo intente cambiar alguna situación, yo no lo voy a poder cambiar porque esto viene desde la gestación. Ok. Y por ejemplo, si eres un bebé muy deseado, o a lo mejor, no sé, qué sé yo, tu mamá, tus papás perdieron un bebé antes y tú vienes como a sustituir, ¿eso también tiene un peso? Porque ya vienes con un sentido diferente. Sí, de hecho, ese es un proyecto sentido que se le llama hijo sustituto. Es donde hubo una pérdida de un bebé, yo vengo y estoy como representando la vida de ese bebé. Si me explico, no me ven a mí como, ya no ven a ese bebé como su propia personalidad, sino que ven al otro bebé que se perdió. Si me explico, lo ven proyectado en él. Entonces mi vida queda como de lado. Entonces todo esto sí va marcando muchísimo en la vida de las personas. Y como padres, sin saberlo, pues imponemos inconscientemente en el hijo también lo que vienen siendo intenciones familiares. Y también aquí se va cayendo en el juego de la fidelidad familiar, porque aquí incluso se va marcando también lo que vienen siendo hasta a lo que nos vamos a dedicar después. Por ejemplo, cuando un niño nace, a veces ya tenemos nosotros la intención de que a qué se va a dedicar. Si han escuchado, por ejemplo, cuando el niño nace, dicen, ya nació el doctor de la familia, ya nació el abogado, igual que el papá o que el abuelo. Entonces ya están programando inconscientemente o conscientemente al bebé a qué se va a dedicar. Entonces, sí, aquellas familias que son el abogado, fue el abuelito y luego el papá también y luego el hijo y todos están en el mismo despacho, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por fidelidad familiar, aunque yo no me quiera dedicar a eso, yo me voy a dedicar a eso por fidelidad familiar. Entonces, hay un mandato que tengo que cumplir sí o sí. ¿Sí? Okay. Entonces, existen
dos tipos de proyecto sentido. Está el implícito y el explícito. El explícito es ese donde se expresa, incluso el niño lo escucha, él oye a lo que quiere que sus papás ya le están diciendo a qué se va a dedicar. Por ejemplo, le dicen, tú vas a ser doctor, quiero que seas doctor o quiero que seas futbolista. Ya lo empiezan a programar consciente o inconscientemente a eso que se va a dedicar, y él sigue este mandato, aunque él no lo quiera, pero tiene que seguirlo. Ese es el proyecto sentido explícito, el que se expresa, el que se dice, el que se sabe. Y también está el proyecto sentido, el implícito, es el que es inconsciente y se hace de forma, por ejemplo, donde ni siquiera la mamá se está dando cuenta de lo que está diciendo o la intención que está poniendo en el bebé. Por ejemplo, en esos niños donde son concebidos para cuidar a sus papás el resto de su vida, se llama el hijo bastón. Es esa persona que cuando es adulta tiene que cuidar sí o sí a sus papás, ¿sí? Y esas personas cuando son adultas no pueden encontrar pareja, o si encuentran pareja no llegan a concebir hijos porque tienen que estar al cuidado de sus papás. Es su principal misión en la vida, entonces tienen que cumplirla sí o sí. Si llegan, por ejemplo, a tener un trabajo, no pueden ascender un poco más allá, por ejemplo, a ser como más, puede decir, exitosos, porque tienen que estar a cargo de mamá, de papá, de ambos, y no se pueden retirar de su hogar, tienen que estar al pendiente de ellos. Entonces esto es de manera inconsciente, y a veces no nos damos cuenta. Es cuando a veces escuchamos de que el solterón nunca se casó. Sí se han dado cuenta de eso, ¿no? Que a veces hay personas ya grandes que no encuentran pareja, siguen viviendo con los papás, o a veces son muy exitosos a lo mejor en la escuela, que eran muy inteligentes tal vez, y dicen, no sé qué le pasó, se quedó con la mamá, nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero a lo mejor traía ahí un proyecto sentido que tenía que cumplir sí o sí, aunque él hiciera lo que hiciera, aunque él tuviera ganas, aunque él quisiera destacar, él no lo puede hacer porque primero hay que cumplir con ese mandato que es el proyecto sentido que puso su mamá o ambos, para que él tenga sí o sí que cumplir con eso que su mamá y su papá le impusieron desde que estaban en gestación, porque esto puede ser de manera inconsciente. Y lo menciono, estos proyectos son impuestos desde el amor a los mismos padres o a sus hijos. ¿Sí me explico? Oye, Claudia, sí, perdón. La intención del amor. Sí, entonces, claro, a lo mejor la mamá o el papá no están conscientes de lo que están haciendo con la vida de sus hijos, pero sí marca bastante y es un peso muy grande, porque esta persona haga lo que haga, no va a poder lograr hacer muchas cosas, porque el principal objetivo es cumplir con la misión de vida que le impusieron sus papás. Claudia, disculpa. Sí. Gracias. ¿Esto que nos estás platicando se da principalmente dentro del vientre materno o también después del nacimiento? Se da durante la gestación, antes de la gestación o después del embarazo, después de haber nacido. Puede ser 9 meses antes del embarazo, durante el embarazo, o 3 años después de haber nacido. Ok. Entonces, son mandatos sí o sí que tenemos que cumplir inconscientemente. De hecho, hay un proyecto sentido de los que los más limitantes son este hijo bastón que les acabo de comentar. Está otro que es el hijo salvador. Es donde el hijo es concebido básicamente para ayudarle a la madre a resolver básicamente todos sus problemas. Entonces, esta persona cuando crece se la pasa resolviendo los problemas, pero de todo el mundo. Sí, no solamente de la mamá. Hay un impulso por ayudar a resolver estos conflictos, y si esta persona, por ejemplo, quiere parar de hacerlo, no puede porque siente culpa. Esto es uno como de los señales principales que tienes un proyecto sentido: sentir culpa y tener un impulso por hacerlo, pero a la vez no lo quieres hacer porque te sientes cansado y sientes una carga muy pesada.
Déjame hacerte una pregunta, Claudia. Sí. Parecería que el proyecto sentido siempre es de alguna manera negativo o que te detiene. ¿Hay proyectos sentidos que te dan una carga para que seas exitoso desde que naces? Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando ahorita de lo que viene siendo lo que es pesado, la carga, pero sí hay proyectos sentidos que son positivos. En el caso, por ejemplo, de la mamá que desde antes de tener a su bebé, pues ya está pensando en que quiere que sea exitoso, que quiere que sea feliz. O sea, esos son proyectos sentidos positivos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, enfocarnos en los proyectos sentidos negativos con toda la finalidad de que la persona pueda desprogramar o liberarse de esos mandatos inconscientes de los padres para que tengan una vida, se puede decir, más libre en cierta forma, de que a la hora de hacerse conscientes de que tienen un proyecto sentido puedan tomar sus propias decisiones. A la hora de hacerse conscientes de que tienen un proyecto sentido, puedes tener toda la decisión de seguir con ese proyecto o ahora sí que soltarlo completamente. Eso ya sería tu decisión, pero sí se puede romper con estos mandatos, se puede decir. Ok, si te pudieras otra vez acercar, porque otra vez el sonido se está perdiendo. ¿Tienes algún comentario? Sí. Ahí. Gracias, Claudia. Esto nos pasa muy seguido, sobre todo con Marcelino, cuando la conexión de internet, los aparatos no están listos, no lo escuchamos. Es del vecino. Exacto. Es el del vecino. Oye, Claudia, en estos casos, me imagino para esa persona, conforme va creciendo, se van desarrollando ciertos factores de insatisfacción en lo que es el desarrollo de su vida, ¿no? ¿Cómo nosotros a nivel adulto podemos descubrir esto? Yo recuerdo cuando me tocó estar en épocas de terapia, a veces las preguntas, los comentarios en las sesiones donde yo estaba, pues brincaban, ¿no? Cuestiones de problemas emocionales, psicológicos que yo traigo, pero yo empecé a buscar esa asistencia por los insatisfactores que tenía y por el agotamiento tremendo. Pero quien no lo reflexiona, ¿qué pasa con él? ¿O cómo le hace? ¿O cómo podemos recomendarle a la gente que nos escucha que tenemos esa circunstancia que viene desde el vientre materno o antes? Lo que pasa es que las personas que van, por ejemplo, a terapia, mira, lo voy a decir así, yo como psicóloga, si yo no tengo este conocimiento, yo te voy a abordar desde otro punto de vista y yo jamás me voy a dar por enterada que existe un proyecto sentido. Entonces yo, por ejemplo, si tú llegas conmigo y tienes alguna situación, yo ni siquiera me voy a fijar en tu gestación. Yo no me voy a fijar en tu gestación, entonces por lo tanto yo solamente lo voy a abordar de una manera como muy superficial. Yo me dediqué a encontrar una terapia que ayudara a las personas más a profundidad. Fue por esto que yo llegué a esta técnica que se llama descodificación evolutiva, con toda la intención de ayudar a las personas a tener como esa sanación más a profundidad, porque yo sabía que tenía mucho impacto el embarazo, la gestación, y cuando tú eres psicólogo no te enseñan nada de esto, ¿sí? Okay. Es superficial. Claudia, una molestia. ¿Crees que pudiéramos intentar con tus audífonos? A ver si mejora para nosotros el sonido. Ok. O quédate a esa viene, distancia, porque va y viene. Sí, exacto. No creo que sea cuestión de la distancia. A lo mejor es el internet también. O el mismo teléfono. Pero estoy qué bien interesante todo esto que espantado. estamos... Tú estás Yo espantado. estoy bien espantado porque yo fui piloto y siempre me cuidé mis oídos, pero ahorita como que llega y se va, hoy se va, o será mi oído o será la transmisión. No, Sí, estoy medio espantado. Yo pensé que estabas espantado Ojalá. porque habías descubierto que tenías un proyecto sentido que te había afectado toda la vida, Beto. Los Sí, Rockefeller así me hicieron, mano, ya sabes que... Viene de una familia de médicos. ¿Y él rompió? No, su mamá le dijo, lo va a mandar a volar a este. Y por eso acabó siendo piloto. Sí, caray. ¿Tú nos escuchas, Claudia? A ver, Claudia. ¿No? Claudia.
Sí, A ver, perdón, no te no sé escucho. si se escucha, no se escucha. Ahorita te Yo creo que es tu escuchamos internet, perfecto. Claudia. Y ahora sí te ¿Es escuchamos mi bien. internet? Entonces, no Yo sé, creo. pero entonces, ¿sabes qué? Te vamos a pedir un favor, quédate pegadita a tu teléfono. Si quieres, quítate los audífonos. No, pero con el con No, el no, audífono se oyó mejor escuchamos ahorita. Ah, Sí, se oyó mejor ahorita. se oyó mejor ahorita. Sí. Bueno, venga. Sí. Sí. A ver, no. No, Ahora no. sí. Ahí Sí, estás, a ahí ver. estás. Si te quedas Ok, a esa distancia, ay, estamos perdón bien. por todo esto, no No te sé qué preocupes. pasa. No, No, problema. no. Solo no queremos perder ni una palabra de lo que dices porque realmente está muy Exacto. interesante. Gracias. Oye, yo ¿Cómo te Ok. gestaron? A ver, hay que ver eso también, ¿no? Oye, Claudia, ¿por qué Sí. desde luego no todas los estudios y la información que contamos es completa y vamos descubriendo y evolucionando hacia estas partes, ¿no? O sea, como tú dices, esto lo conoces porque decidiste tú profundizar sobre el tema y no cualquier psicólogo lo puede conocer o aplicar inclusive. No. ¿Qué te llamó a ti la atención o qué fue Exacto. lo que te jaló a investigar un poco más? Exacto. Mi propia historia. Ok. Ajá. Fue mi ¿Por propia qué? historia. Lo que pasa que yo pasaba por ciertas situaciones que yo no tenía como una explicación, que aunque yo tomara terapia, aunque yo supiera cosas de psicología, no me daban esa explicación que yo necesitaba. Entonces, cuando yo un buen día Se va yendo. y tengo que encontrar una terapia, me encontré con esto, donde me explicaban que tenía mucho que ver cómo pasó tu mamá el embarazo. Entonces, sí, es verdad, esto que tu mamá pasa, el estado emocional, el entorno, tiene mucho que ver, queda impregnado en el bebé. Esa información se queda en ti, sí o sí. Entonces, no sé si pueda explicar un poquito cómo fue que yo lo vi en mí y fue donde yo básicamente me di, pues básicamente varias respuestas en cuestión a mi vida y explicaciones donde yo dije con razón, yo me comportaba de cierta forma. Sí, claro, muy Oye. importante, Claudia, que nos compartas eso, porque precisamente lo que yo te iba a decir es qué necesidad tuviste que cubrir para que tomaras ese camino, ¿no? Porque realmente todos respondemos a necesidades personales y son las que nos van moldeando durante la vida, nos van haciendo tomar decisiones y rutas. Entonces, sí, me encantaría que nos explicaras tu caso personal. Ojalá se escuche, porque si estamos, yo también Ponte estoy los con audífonos, Capitán. Claudia, por favor. Creo que con los audífonos escuchaba mejor, Creo que estaba mejor. Si quieres, Sí. póntelos ¿En para serio? hablarnos y te los quitas para que nos escuches. Es un ejercicio, así Perdón, es el creo programa. que para la otra ocasión, Somos creo que muy será mejor latosos, en vivo Claudia, esto. perdón. Sí, Oye, Claudia, Esa es una no eres tú. deformación escolar. No eres tú, son los oídos de mis amigos. Yo te escuchaba perfectamente Sí, yo también, bien. yo también. Pero... Sí, La edad de los ¿escuchan ahora sí? amigos. Sí, muy Sí, bien. perfecto. Muy bien, ¿Ahora sí me escucha? Súper. muy Sí, bien. más tranquilo. Ah, Bueno, perfecto. ok. Bueno, vamos a empezar Ok, entonces, ¿no? yo como fue que encontré esto, en una ocasión yo escuchando, investigando terapias, porque los enfoques, la verdad en sí, no me ayudaban mucho a los pacientes a abordar, se puede decir, el conflicto que tenían. A veces los enfoques solamente lo hacen de manera muy superficial y por cierto tiempo. Cuando yo escuché a esta persona hablar, puedo mencionar el nombre del maestro, se llama Ricardo. Sí. Él es el fundador de esta terapia. Y yo escuché algo que me brincó, se puede decir. Yo las parejas que yo tenía, ninguna persona me presentaba. Va a ser algo como X a lo mejor esto, pero a mí me brincó mucho porque ninguna de las parejas que yo tenía a mí me presentaba. Cuando yo seguí escuchando esto, en el momento dije, mi mamá ocultó su embarazo. Entonces en el momento, así de rápido, pronto, yo le hablé a mi mamá, yo dije, yo quiero descubrir si esto es real, si esto va a funcionar. Yo en el momento yo le hice la llamada a mi mamá y yo le dije, tú ocultaste tu embarazo donde tú me tenías, ¿verdad? En tu panza. Y me dice, no, yo no lo oculté, tuve que cambiarle la pregunta, la verdad, las mamás, los papás también mienten, por lo que sea, pero le pregunté de otra forma, le dije, ok, tú le platicas a alguien
de tu embarazo cuando yo estaba en gestación? Y me dijo, no. Ella todo el tiempo cuando ella estaba conmigo, ¿me escuchas? Sí, un poquito bajo, pero adelante para ya no interrumpir. Ok, entonces aquí descubrí que ella había ocultado su embarazo, no le platicaba a nadie que me estaba esperando, por lo tanto ella no me presentaba al mundo, por decirlo de alguna forma, ¿sí me explico? No me presentaba al mundo, ella se puede decir que lo ocultó. Cuando yo tengo parejas, esto se va representando sí o sí en tu vida adulta, vas representando como las mismas historias con diferentes personajes. Okay. Entonces yo decía, ¿por qué a mí no me presenta? ¿Sí? Se me hacía como algo que no me podía explicar. Entonces yo le pregunto esto a ella y me dijo que sí, que nunca le había platicado a nadie, nadie me esperaba, nadie me conocía, no me presentó al mundo. Entonces, por lo tanto, yo tenía como que permanecer oculta. ¿Sí? Okay. Una Sí. de mis relaciones, y eso lo empecé yo a analizar cuando yo tenía 6, 7, 8, 9 años, cuando llegaban visitas a mi casa en ese momento con mi mamá, lo que yo hacía era esconderme bajo la cama. Ok. Yo me ocultaba, yo seguía teniendo la misma reacción cuando era bebé, cuando ella tenía visitas inesperadas, lo que sea, ella ocultaba su embarazo. ¿Qué es lo que hacía el bebé? Se ocultaba. Ok. Pero, Claudia, eso es... No mostrarse. Eso me lleva no sé por qué me correlaciona un poquito con las famosas constelaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, tú tienes que sanar algo que no fue tu culpa, ¿cierto? Es algo que viene generado desde atrás. Para los mortales de la calle que no estamos tomando terapias, que no estamos yendo con una psicoterapeuta, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo le buscamos a las razones atrás de lo que nos está sucediendo? ¿Cómo nos sugerirías comenzar, digamos, esto? Lo que pasa es que aquí sí tendrías que buscar una persona que tenga este tipo de técnicas donde te aborden desde el embarazo, la gestación, porque en sí un psicólogo, la verdad, no te aborda desde la gestación. Yo por eso fue que yo integré esta técnica para que me ayudara a liberar a pacientes incluso más pronto y no tenerlos cautivos en una terapia de meses. De hecho, yo con esta técnica, solamente con una sola cita, yo me doy cuenta si es transgeneracional, si está en el embarazo, si está en la niñez o si está en su vida presente. Entonces, esto a mí me da una pauta, esta técnica, para saber si esta persona, yo desde dónde tengo que abordarla, vaya. Si es desde la gestación, si es desde la vida presente, y ahí yo delibero si esta persona solamente ocupa una sesión o ocupa varias sesiones dependiendo del problema que tenga. Pero ya con el conocimiento que tengo, yo ya puedo decidir esto. Si yo no tengo este conocimiento, yo me llevaría con esta persona meses y meses, y entonces no tendría sentido porque yo no llegaría al punto o al fondo donde está el origen de su conflicto. Okay. Oye, Claudia, pero nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta? Creo que Miguel iba por ahí. Nosotros, como dice, ciudadanos común y corrientes de la calle, ¿cómo podemos darnos cuenta que traemos una conducta? Entiendo que todos la traemos, pero ¿cómo podemos darnos cuenta que en nuestro caso particular determinadas actitudes, determinadas conductas se deben a esas experiencias inconscientes que tuvimos desde generaciones anteriores hasta nuestra gestación y nacimiento? ¿Cómo podemos nosotros detectar eso para que pidamos ayuda, para que acudamos? ¿Qué síntomas tiene que haber? ¿Qué expresiones, qué conductas, qué sensaciones en nosotros que nos hagan acudir a alguna persona como tú? Pues sobre todo yo creo que insatisfacción con tu propia vida, que no te gusta tu vida, que sientes como una imposición, como que tienes que hacer algo y no lo quieres hacer. ¿Sí me explico? Hay algo que no te gusta, pero sientes como ese impulso de que tienes que hacerlo si no sientes culpa.
Yo creo que es muy difícil que así nada más te des cuenta de que tienes un conflicto. Tienes que ir con una persona que tenga unas terapias alternativas para que te ayude a descubrir que tienes este conflicto. Porque incluso hasta cosas muy básicas la persona no acude a terapia, o sea, no le interesa, la verdad, su salud emocional. No, yo me he dado cuenta de eso, que la persona en sí no está interesada en atenderse, mucho menos investigar lo que está detrás. De hecho, yo sí quedé impactada cuando una persona, sabiendo su problema, viendo resultados en una hija de ella, sí lo voy a mencionar porque sí es importante. Yo atendí a una persona con ansiedad y a través de esta terapia yo me di cuenta que era algo transgeneracional, porque las ansiedades también son transgeneracionales. Esta persona salió de ansiedad y le dice a la mamá, oye, ¿por qué no te atiendes? Tú tienes ansiedad, tú tienes depresión, tú tienes problemas, ve con ella para que te atienda. Y la persona en el momento dice, no, yo no quiero ir. Le daba más miedo cambiar que atenderse. Ujú. Ujú. A mí Ok. eso Sí, sí, sí. me sacó, Oye, Claudia, pues, sí. Me gusta, perdón, rapidísimo esto, me gusta mucho lo que comentas, simplemente la insatisfacción. Creo que ese puede ser un termómetro muy importante que nos puede ayudar a decirnos, tienes que atender, tienes que hacer algo, tienes que limpiar algo, tienes que resolver porque vives insatisfecho. Sí, es como que estás viviendo una vida que no es tuya, ¿no? No sé por qué, no sé Sí. por qué estoy haciendo esto. Y no Sí, normalizarlo, Miguel, exactamente. porque es un calvario vivir eso, ¿no? Es una frustración continua. Claro. Fíjate, pero estamos acostumbrados culturalmente a ese tipo de sensaciones. Como que estamos acostumbrados a vivir en la escasez. Fíjense, culturalmente pareciera que hay que aguantarse. Eso te Mm. tocó vivir, a eso veniste. Sí, éntrale, no te quejes, no llores, dale para adelante. Y entonces en ese discurso se pierde nuestra verdadera identidad, perdemos nuestro sentido y nos sentimos lejos de la abundancia, ¿sí? Porque no nos corresponde esa abundancia. Nosotros somos hijos de la escasez y así nos tocó vivir y así estamos llamados a vivir. Yo creo que ahí hay un concepto muy básico y muy importante, ¿sí? Que nos puede hacer saltar, dar el brinco, llegar con Claudia y decirle, no quiero vivir en la escasez. Yo nací para vivir en la abundancia. Sí, sí. sobre todo las Oye, creencias impuestas, las creencias limitantes que no me dejan crecer, la fidelidad familiar, que tengo que seguir lo que hizo mi mamá, mi papá, y no quedo excluido del clan. Entonces, sí hay que romper muchas cosas, sobre todo la persona que tenga la disposición de quererlo hacer, porque a veces le puedes dar la información, pero de verdad, créeme que la persona no le interesa cambiar. Yo me he topado con muchas personas que no les interesa mejorar su vida. Esto es increíble, pero no les interesa mejorar su vida. Por más que les pongas toda la información, les expliques en serio lo que quieren hacer. Pero sí, una de las señales, síntomas es de que no estás satisfecho con tu vida, pero a veces nos da más miedo el cambio que el sufrimiento tal vez que estamos pasando o la insatisfacción en sí. Oye, Claudia, oye, adelante, adelante, Beto. yo hice terapia porque te das cuenta, nadie me hace caso, hombre. Oye, quiero hablar y nunca me dejan hablar. Ese es Adelante, el adelante. tema. Por no venir a la cabina, güey. Sí, hombre, ¿ves? Híjole. Oye, Claudia, dos preguntas. ¿Quién es el investigador o quien se dedicó a hacer esta investigación? ¿Cómo se llama? ¿Proyecto Sentido? Sí. Sí. Sí, es un psicólogo francés que se llama Marc Frachet. Marc Frachet. Sí, fue el Bien, primerito que se dio cuenta de esto en los seres humanos, de hecho, con su propia vida, con su propia vida. De hecho, su madre, así por decirlo rápido, fácil, su madre fue encarcelada, su mamá lo tuvo a él con toda la intención de que le disminuyeran la condena
para seguir encarcelado. Entonces Wow. él el resto de su vida de adulto sí se hizo psicólogo, pero él se dedicaba a salvar mujeres de la esclerosis múltiple. Wow, qué interesante. Oye. Te digo esto porque yo creo que la idiosincrasia latinoamericana somos muy dados a eso, de que la presión social, si ya se casó y cuándo van a tener bebés, y ya tiene bebé, y ahora este bebé, y este va a ser el doctor, este va a ser el abogado, hay mucho patrón repetitivo, si se hace un patrón. Te preguntaba quién había hecho este estudio porque tiene que ver muchas veces la idiosincrasia de los países. Por ejemplo, países como Alemania, Japón, que ha tenido guerras, ha habido mucha, pues la conducta es diferente a una conducta que nosotros, los latinoamericanos. Tiene que ver obviamente el clima, la sociedad, la economía, pero todo eso va influyendo en el ensamble, o sea, en el ensamble del chamaco, en el ensamble del embrión. Yo creo que estaba el otro día leyendo un artículo, un gran porcentaje de la humanidad hemos sido no deseados. Entonces, por eso a veces hay tantos conflictos en la sociedad. Son pocas las personas que han planeado, deseado y concebido a un ser humano, pues como de una forma ideal, ¿no? Pero lo que decía Marcelino, ¿cuál es el síntoma para comenzar a hacer este diagnóstico y comenzar a llegar a una consulta con un especialista como tú? Yo creo que no es fácil, ¿no? No es fácil porque es hacer un alto en el camino y yo creo que mucha gente no lo hace. Saber si estás satisfecho con tu vida o no y de qué forma, porque mucha gente se siente producto terminado, que ya, así soy y así voy a morir. No, hay chance de cambiar. Entonces, yo creo que sí es importante, Claudia, difundir eso y que las personas que nos escuchan sepan que hay otro camino, que hay alternativa, que hay mejora siempre, ¿no? Pero sí, yo creo que sí cuesta trabajo hacer el diagnóstico. Sí. Oye, Yo- yo tengo una Me pregunta. gustaría platicar cómo se puede llegar a darte cuenta de un proyecto sentido solo con que vayas a terapia. Es que si tienes que ir con una persona que te diga, tal vez, que estás en un proyecto sentido y puedas cambiar tu vida. De hecho, sí puedo platicar un caso de terapia que tengo Sí. ahorita Claro. recientemente, como para que se pueda entender un poquito mejor. Sí, Y cómo adelante. es que yo como terapeuta me di cuenta, vaya. Ujú. ¿Sí? Sí, Bueno, adelante. acude conmigo una señora y me dice que quiere que atienda a su hijo adolescente, 14 años. ¿Sí? El problema era el adolescente de 14 años. Pero yo, la verdad, como terapeuta, yo siempre digo, primero la sesión es con el adulto. Necesito ver al adulto que me platique el contexto, porque la verdad, los niños, los adolescentes, representan mucho la vida de los padres. ¿Sí? Entonces yo primero veo a esta persona, en contexto, y esta persona me dice que está muy preocupada porque su hijo consume este cigarro electrónico. Lo suspenden de la secundaria porque hace muchas cosas como, pues, barbaridad y media para llamar la atención. Lo expulsaron. Para poderse reintegrar nuevamente a la secundaria le piden que acuda a citas psicológicas. ¿Sí? Ok. Yo al hablar con la persona, con la señora, pues yo me doy cuenta que la señora tiene ansiedad, tiene muchos problemas, tiene conflictos desde mucho más atrás. La miro una vez, siguiente sesión, yo solamente veo a este niño. Lo veo a él solo. Y este niño, yo al hacerle ciertas preguntas muy específicas, porque tengo el conocimiento de esto que es desprogramación, y lo aborde desde mucho más atrás, no desde lo que viene siendo la adolescencia. Este conflicto, este niño de llamar la atención, de hacer cosas como, pues sí, barbaridad y media que hacen en la secundaria, ¿no? Este niño no comenzó en la edad adolescente, comenzó mucho más atrás, desde la primaria. Yo le pregunté a este niño por qué hacía esto. Yo no me enfoqué tanto en que él consumiera este cigarro electrónico. Yo sé que tengo que investigar la cuestión o el origen del por qué lo hace. Entonces,
yo platicando con él, yo le pregunto que por qué él hace todo esto en la escuela. Y él ahí me dio una respuesta clave que me llevó a descubrir que traía un proyecto sentido. Él a mí me dice, lo que pasa que a mí me hace sentir muy bien que todos los demás cuando yo hago algo son felices y están contentos. En el momento me cayó, ahora sí como dicen el 20, y yo le dije, este niño quiere ver a su mamá. Y le pregunto, tu mamá no es feliz, ¿verdad? Y me dijo, no. ¿Tú quieres ver a tu mamá feliz? Me dice, sí. En el momento, yo sé que el proyecto sentido trae este sentido de culpa cuando tú no lo puedes cumplir. Y yo le dije, ¿te sientes culpable porque tu mamá no es feliz? Me dijo, sí. Siento esa carga de que mi mamá no es feliz, yo la quiero ver feliz a ella. Entonces, como este niño no puede hacer feliz a su mamá, no ve feliz a su mamá, él hace feliz o trata de hacer feliz a los demás, haciendo tal vez travesuras. Okay. Entonces, este niño en sí, el problema no es que él consuma este cigarrillo electrónico, él trae como un mandato de tengo que hacer feliz a mi mamá a toda costa. Yo la primera entrevista que tuve con esta señora, yo le pregunté del embarazo que tuvo con este niño y ella me mostró como sí, yo deseaba tener ese niño, ella mostraba como cierta euforia porque iba a tener ese niño y como que iba a ser feliz con ese niño. En el momento que el niño se da cuenta que su mamá ya no es feliz en determinado tiempo, el niño se puede decir que pierde como ese sentido de su vida. Si mi mamá no es feliz, no le encuentro sentido a eso. Pero fíjate, Claudia, lo que nos estás diciendo es que esa mamá depositó la responsabilidad en ese niño. Yo voy a ser feliz, sí. Tú me vas a hacer feliz a mí, punto. Entonces es una carga terrible, ¿no? Sí. Sí. Así es. Oye, entonces, en el momento me doy cuenta que este niño trae un proyecto sentido de que tiene que hacer feliz a su mamá. Si él no cumple con esto de hacerla feliz, él me lo expresa así tal cual, no le encuentro sentido a nada. Este niño perdió su sentido de la vida cuando su mamá empezó a rechazarlo, cuando su mamá lo empezó a alejar, cuando él se dio cuenta, cuando él percibió que su mamá no era feliz. Claro. Y ahí se convirtió... Así es cuando él comienza a hacer travesuras y todo desde la primaria. Sí, se convierte en el payasito del salón o en el que hace relajos para que entonces los demás se rían y todo esto, ¿no? Es interesante. Exacto. Oye, Claudia, en el hecho de todos buscamos la perfección dentro de la vida aquí en la materia y buscamos ver la forma que desde el origen podamos no generar esos daños. Yo creo que siempre como padres tenemos una expectativa sobre los hijos, ¿no? Y por más que llegue a cambiar la cultura en nuestra sociedad, como decía Beto, ya sea en Europa o en Asia o aquí en México, África o donde sea, siempre ante el embarazo de un nuevo ser que llega, existen muchas expectativas de los padres. Es factible dentro de esta situación y esas expectativas que uno pone consciente o inconscientemente. Sé que la cultura en general influye. Ahorita se está dando mucho el despertar de las conciencias y a lo mejor si yo estoy en edad de ser padre, pues a lo mejor voy a empezar a reflexionar con esto al escuchar este programa. Pero en determinado momento esa situación de vida que me da la sensación de ser natural por la forma de ser, desde luego con una cultura totalmente controlada bajo aspectos políticos, financieros, religiosos, etcétera, y culturales de la raza propia, van haciendo que nosotros vayamos redireccionando este tipo de cuestiones. Sería factible generar una expectativa ante el conocimiento para que se pueda dar la formación libre del bebé que viene. Sí, claro. Obviamente, si por ejemplo alguna persona que está embarazada en este momento está escuchando esta información, es crear en el bebé algo donde el bebé sea libre de la carga. Y si quieres poner algún proyecto que sea un proyecto exitoso y que sea para el bien del bebé, no yo, porque a veces la verdad sí como papás podemos ser un poco egoístas de cierta forma donde creemos que el bebé, el hijo nos pertenece.
sin embargo, pues no somos dueños de nadie. Y sí o sí, la verdad, hay muchas personas que creen que son pertenencia de los padres, sin embargo, no es así. Oye, ¿y este cambio se puede llegar a generar a mitad del embarazo? O Sí, sea, sí, claro que sí. Comentas Sí. antes del embarazo, unos 9 meses, durante el embarazo y 3 años después del nacimiento. Sí. Y yo el día de hoy, bajo este periodo que estamos hablando, busco esa sanación a futuro, ¿no? Ya no soy yo, ahora es mi bebé que viene en camino y que me doy cuenta que puedo, consciente o inconscientemente, hacer una transmisión de ciertas expectativas, ¿no? Sí. Sí, Oye, de hecho ahorita, influye mucho el entorno, cómo me siento, lo que pienso, mi intención hacia el bebé. El bebé va a percibir absolutamente todo. Y muchas personas creen que dicen, ay, es que el bebé siente participar, el bebé percibe absolutamente todo y esto queda en el inconsciente. A nivel correcto. Oye, ahorita ya se nos empieza a terminar el tiempo. ¿Existe algún número o algún correo o donde la gente que pudiera estar interesada en tener más información te podría localizar o consultar? Pues directamente en mi WhatsApp. ¿Puedo dejar el teléfono? Sí, Sí, claro. adelante. Sí, 386-108-30-68. Otra ¿Lo puedes vez. repetir? 386-108-30-68. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Sí. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos una información interesantísima. Me conectaste mucho a varias etapas de mi vida donde como hombre mayor de la familia las expectativas sobre mí fueron muy fuertes y entiendo el porqué la sobreprotección de mi familia a través de mi persona y a lo mejor voy contigo para que me ayudes a sanar esa parte. Muy bien. Claro. Así es. Perfecto. Sí. No, Fíjate que yo les comparto rapidísimo que en una sesión con una doctora, no psicóloga, doctora médica, que hace muchas cosas muy, muy raras, pero muy poderosas. Fíjate que tú heredaste tu mamá. Tu mamá cuando te concibió era muy joven, tenía mucha presión familiar, había perdido a un bebé antes que a mí, tenía muchísima presión de parte de la familia paterna, mi familia paterna. Total que dice que ella, ese miedo tan grande que tuvo de no perderme a mí, que no fuera el segundo hijo que iba a perder, me lo transmitió desde el embarazo. Y es un miedo que no es mío, es un miedo que a mí me heredó, ¿sí? Me transmitió. Y mi tarea precisamente de vida, pues, es sanar ese miedo. Primero, hacerlo consciente y segundo, sanarlo, porque no es un miedo que me corresponde a mí. Como el libro, este dolor no es mío, ¿sí? Precisamente es lo que estás platicando, exactamente, esa experiencia que no es tuya, que es transmitida. Uh-huh. Fíjate que hay una cosa muy importante. Esto, que el tema que nos abocamos el día de hoy, es 100% científico y comprobable. El doctor Hammer, en la primera ley biológica, cuando tienes un evento fuerte, inesperado y vivido en soledad, precisamente cuando una mujer es embarazada tiene un evento fuerte, inesperado y vivido en soledad, afecta el ensamble del chamaco, ¿sí? Por eso que los niños con cáncer, que leucemia, que todo, no es el chamaco, fue la materia prima, el ensamble en la fabricación del chamaco, lo que da de resultado generado por un evento fuerte, inesperado y vivido en soledad. Pero pues creo que bueno que hay solución, ¿no? Sí. Okay, aquí nuestro productor nos está diciendo que el tema está muy bueno y que nos obsequia de su parte y su patrocinio 10 minutos más de programa. Y unos tacos, ¿no? Así es. Esto no lo habíamos visto nunca, así es que
Perfecto. Es la primera vez que nos Que pasa. sucede en años, qué Sí, raro, algo ha de caray. querer, ¿eh? Sí. Ahora sí no se Exacto. durmió nuestro productor, qué maravilla. No, sí, Hiciste un milagro, Claudia. Muy bien, muy No, bien. y yo De hecho, quisiera. aquí, Ajá. Adelante. perdón. No, yo lo único que quería decir que esto sí tiene solución, sí se puede romper con eso, se puede decir con esos mandatos invisibles, inconscientes, las personas, ahora sí, que las que quieran romper con este episodio lo pueden hacer. No, y yo decirte una cosa, a mí me impresionó mucho esto que decías de los hijos bastón, ¿no? Prácticamente ya bien predestinados a quedarse con los papás y a cuidarlos, y cuando los papás se van, ya no tiene sentido su vida. O a lo mejor ya es muy tarde para que construyan una, ¿no? Sí, porque ya son grandes. Y probablemente los papás ni siquiera lo hicieron a propósito, o sí, porque también se habrán dado casos en los que digan, y se escuchaba mucho, sobre todo en nuestra sociedad antes, que decían, tú te vas a quedar a cuidar a tu mamá, tú vas a ser la o el que se va a quedar a cuidar. Qué terrible, o sea, hay que librarse de estas cosas y dejar que la gente pueda fluir y tener su propia vida, ¿no? Entonces, qué maravilla que puedas encontrar una salida y que puedas recurrir a alguien que te enseñe cómo retomar. Oye, tu camino. Miguel, Sí, de hecho, ¿y también cuál? hay otro proyecto sentido que es muy limitante, se le llama el hijo alfil de la reina, es el que siempre está defendiendo a la mamá. Ok. Está defendiendo a la mamá a toda costa, está salvándola de todo y está ahí al pendiente de ella, y es este tipo de personas que también se le hace muy difícil concretar una pareja, porque siempre su prioridad va a ser la mamá, siempre va a ser la mamá. Entonces, Cosita. si la mamá le llama en el momento, esa persona se va a ir. Esas personas que a lo mejor catalogamos como que tienen mamitis, Claro. pero esta persona tiene un mandato inconsciente que tiene que cumplir sí o sí, porque inconscientemente tiene que hacerlo, no es porque él lo quiera hacer. A veces, tal vez, él dice, ya no quiero estar así, pero siente esta obligación, siente este impulso de hacerlo, y si no lo hace, siente Claro. Oye, Claudia. Una lealtad, ¿no, Claudia? Como dicen, una lealtad total. la lealtad a los roles que vivimos inconscientemente. Exacto. La ambición desmedida. Sí, totalmente. Y pues es que sin saberlo, pues imponemos inconscientemente en los hijos intenciones familiares. Entonces, es una carga muy pesada, muy limitante, que a veces pensamos que a lo mejor las personas no tienen la capacidad para salir adelante, lo que sea, pero hay algo detrás. Claro, Hay algo detrás. Entonces, lo que nosotros buscamos como seres humanos, a veces lo más importante es la pertenencia, el no ser excluidos del clan. Y yo me imagino que eso que decías tú, Pepe, a lo mejor el proyecto sentido que le dieron a este bebé que tiene esa ambición desmedida es: tú vas a ser el primero que tenga dinero en esta familia, tú nos vas a sacar de pobres a todos, tú tienes que... Y entonces pues ya traes esa carga de que tú tienes que traer dinero a como dé lugar, ¿no? Okay. Sí, todas claro, son mensajes que se mandan en broma, como este que dice nos va a sacar de pobres. Eso es muy común decirlo. Muy común. De hecho, tiene un nombre. De hecho, ese es el niño cajero automático. Así le pusieron los nombres, ¿eh? Se le llama hijo cajero automático. Es el hijo que tiene que tener dinero sí o sí en la familia para sacar de apuros económicos a toda la familia. Wow. Sí. Oye, Sí. de los problemas que vivimos en la vida, ¿qué porcentaje calculas tú que se originan en esta etapa que nos describiste? Yo creo que casi todo, ¿eh? Porque ¿Sí? nosotros como seres humanos actuamos bajo el inconsciente el 95%, y el 5% solamente es consciente. Qué bárbaro. ¿Y por qué siendo tan alto no se había descubierto, no se había trabajado? ¿Por qué? O porque ni siquiera lo sabían. No, pues es que está inconsciente, nosotros no nos damos cuenta, estamos como programados nada más. No, pero me refiero a tu profesión, Sí. a la parte de los psicólogos, a la parte de la psicología, pues, en términos generales, ¿no? ¿Y por qué no se habían fijado en esto? Exacto. O sea, qué importante es todo esto. Yo lo digo por experiencia, hay muchos colegas que están cerrados herméticamente a esto. De hecho, no están de acuerdo con estas técnicas. Aparte,
Yo creo que también tiene mucho que ver aquí lo económico. Yo, por ejemplo, muy en lo personal, yo no estoy de acuerdo con que tengas cautiva a una persona tanto tiempo, tal vez solo por el económico, y me interesa de verdad mucho que las personas se liberen de este. Por ejemplo, en esta terapia, te digo que solamente con una sola terapia te cuentas si tienes un... Ahora sí te perdimos totalmente, Claudia. ¿Sí? Sí, ahora Uy, te habíamos ¿ahora perdido sí? totalmente. Ahora sí, ya volviste, ya volviste. Ahí. Ay, Perfecto. perdón. No te Yo creo preocupes. que el internet no está muy bueno. Sí, puede ser. Oye, Eh, una pregunta rápida. sí. Digo, no nos vas a explicar ahorita cómo son las terapias, pero ¿nos podrías dar así algunas claves de cómo lo trabajas? Digo, no es para que nadie lo vaya a aplicar en su vida propia porque tienes que ir con un especialista, pero ¿cómo lo manejas? O sea, ¿les platicas? ¿Cómo les ayudas a limpiar un poquito esta carga a tus pacientes? Lo que pasa es que yo utilizo lo que vienen siendo ejercicios Ujú, simbólicos, ¿sí? ok. Nos aprovechamos de que el inconsciente es simbólico y es atemporal y es así como nosotros abordamos de manera desde el inconsciente y así es como las personas pueden cambiar desde su biología. Es que esto está a nivel inconsciente y el inconsciente está en tu cuerpo, está a nivel celular, no está en el consciente. La parte consciente es solamente lo que nosotros alcanzamos a percibir. Ok. Muy bien. Fíjate Oye, que tiene Claudia, razón, pues, Claudia, en el sentido de la cerrazón de los compañeros profesionales. Es como cualquier médico alópata, tú le comentas de las leyes biológicas del doctor Hammer, ¡ah! Rápido no, porque pues, no es negocio. O sea, Claro. Exacto. si yo claro. sano a mi Es paciente, lo mismo con la después de que voy psicología. a comer. Exacto. Claro. Sí. Sí, es lo mismo. Sí, exacto. Oye, para los que practicamos un poquito la autoobservación, ¿qué Ok. tanto podemos descubrir de esto al observar las emociones y los sentimientos? Pues yo creo que aquí tiene mucho que ver, pues sí, tu nivel de conciencia, el que tú hagas cosas que a veces intentamos hacer ciertas cosas para mejorar y no mejoro en nada, caigo a lo mismo y mi resultado es el mismo. No tengo una mejora. Entonces, aquí sí tienes que aprender a trabajar desde el inconsciente. Porque a veces por más que seamos muy inteligentes, lo que tú quieras, no lo vamos a poder descubrir hasta que alguien más nos ayude a mirarlo. Sí, es muy difícil, la verdad, es difícil que nos demos cuenta. Yo sí necesité a alguien que me lo dijera. Claro. Claudia, claro. ¿dónde está tu consultorio? ¿Dónde radicas? Yo en Magdalena, Jalisco, pero yo doy Ujú. terapias en línea. Mm. Ok. Ahí. Sí. Sí. Para la gente que nos escucha, ¿podrías repetir otra vez tu teléfono? Porque se me hace muy interesante todo esto, de que sepan las personas que nos oyen que hay solución, que puedes tener un chance nuevo de volverte a inventar, ¿no? Claro. Y de hecho, para los que están viendo el video, está pasando en el cintillo el teléfono. Nuestro productor ya lo ha estado pasando. Pues si lo quieres repetir, Claudia, estaría buenísimo. Sí, claro, es el 386-108-3068. Perfecto. Ok. Oye, Claudia, ¿y podríamos Magdalena. tenerte en otro programa que nos hicieras un listado de esas distintas personalidades o distintos Pero modelos? presencial, ¿eh? Ay, sí, yo creo que sí. Perdónenme, pero es que sí, yo creo que presencial. ¿Te parece bien? Porque eso Sí, nos sí. ayudaría mucho a identificar nuestra personalidad, ir dándonos cuenta, así como el enneagrama, en dónde estamos ubicados. Ajá. Sí, Que claro, sí. eso creo que nos ayudaría muchísimo. Sí, Sin de duda. hecho sí. Claro, yo Perfecto, encantada, pero sí, yo creo que sí sería presencial, porque sí, Hay que no les mandarle el escuchaba avión, mucho capitán. El capitán va por ti. Sí, Muy bien. claro que sí. Está sí, bien. sí. Sí, Pues ahora sí nos porque- indican que tenemos 5 minutos. El Ok. patrocinio de nuestro productor y del tizoncito se está agotando. Entonces, Gracias, Almi. si quieren, Ok. no sé, ir dando algunas conclusiones cada uno de ustedes y después dejamos que cierre Claudia. Sí, De claro. Sí, acuerdo. perfecto. Beto, escuchamos, ¿quieres empezar Marcelino. tú? Ah, Marcelino, adelante, Marcelino. A ver, pues sí, se me hace riquísimo todo esto, muy poderoso porque identificamos
el poder que tenemos nosotros sobre nuestra persona, sobre nuestro destino, cómo es necesario modificar esos patrones. Me impresionó el porcentaje que dice Claudia, 95% de la inconsciencia. Este programa habla de despertar de la conciencia. Entonces nos falta un 95%. Todavía tenemos mucho tiempo para seguir platicando, pero sí es alarmante darnos cuenta que nos falta tanto y que según nosotros estamos muy bien y vivimos bien y ahí la llevamos. Resulta que estamos viviendo una vida que no es nuestra, una vida en su mayoría programada. Me quedo con eso y me quedo con la intención de seguir despertando, de que crezca ese 5%, por lo menos un punto porcentual, y que vayamos abriendo esa conciencia que tenemos y que somos, y vuelvo a decir, a que nos sintamos en abundancia, que dejemos la escasez. Gracias, Marcelino. Claudia. Muchas gracias, Claudia. Felicidades. ¿Beto? Bien, ¿qué hubo? Se cayó. Pues ya me siento más tranquilo porque ya estaba yo haciendo cita con el otorrinolaringólogo por cuestión del oído, pero veo que fue tu micrófono y eso me siento más tranquilo. Excelente tema. Creo que sí hace falta que vayas presencial al estudio para evitar esos problemas de audio. Es un tema que da para más y felicitarte. Qué bueno que te diste cuenta que no estabas a gusto con tu vida y que gracias a eso descubriste esta alternativa, ¿no? Así como yo con el cáncer descubrí pues otras alternativas como las 5 leyes biológicas. Te felicito y mucho éxito. Ojalá pronto vayas al programa. Gracias, Beto. Pepe. Gracias, muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Información valiosísima, muy, muy valiosa. Yo había escuchado sobre el impacto de las emociones a través de la madre en el vientre materno y de los que rodean a la madre. No sabía yo, es la primera vez que escucho el impacto que pueda ser antes de, durante y posterior, pero yo creo que entendiendo el origen, mucha situación del inconsciente puede llegar a traer la satisfacción del ser humano. Te lo agradezco y coincido con mis compañeros. De verdad yo creo que sí, esto amerita el poder tenerte con nosotros en otro programa y poder seguir compartiendo esta experiencia. Dejaré la pregunta para la próxima ocasión. ¿Cuántos psicólogos en México como tú trabajan esta práctica? Gracias, Pepe. La dejo y muchas gracias por todo. Y bueno, yo cerraría diciendo, después de lo que acabamos de escuchar de Claudia, pues esas personas que están en este momento con la intención de tener un bebé, o que están embarazadas, o que tienen un bebé ya ahí en las manos y que está entre los 0 y 3 años, pues que se aboquen a esto, que lo tengan consciente y que probablemente empiecen a trabajar un proyecto sentido positivo, que se puede, ¿no? Sí. Claudia, mil gracias por tu presencia el día de hoy. No sé con qué quieras cerrar, el micrófono es todo tuyo. Pues nada más decirle a las personas que esto sí tiene solución, se puede romper con estos proyectos, estos mandatos inconscientes de los padres y comprender de que no lo hacen con la intención, sino que lo hacen desde cualquier lugar. Y pues más que nada entender que proyectos sentidos nos ayudan a entender cómo es que las emociones y vivencias de los padres antes, durante y después del embarazo y en nuestra vida emocional se quedan más y las personas quieren liberarse de esto y a solución. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego, gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, bye. Feliz semana a todos, gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en una edición más de Desde Adentro. Sigamos explorando lo que nos hace humanos, lo que nos conecta y lo que nos transforma. Recuerda, todo lo que buscas está dentro de ti. Nos vemos en el próximo episodio. Hace 60 años nació una leyenda.
Un trompo rojito, jugoso y con más ritmo que tus tíos en la boda. 60 años sirviendo los tacos al pastor que te han curado desamores, desveladas y antojos peligrosos a las 2 de la mañana. El Tizoncito, 60 años dándole sabor a tu vida. Ven y celebra con nosotros, porque aquí el amor se sirve en tortilla.